Entonces, después de la lectura que hizo nuestra hermana, vamos a ver que estábamos en el versículo 31, como habíamos dicho, y estuvimos viendo varias cosas acerca de lo que Pablo demanda a los creyentes en el nombre del Señor, ¿ya? Como dice el versículo 17, esta protesta, este requerimiento, este mandato excelso que él hace por medio de la autoridad dada por el Señor Jesucristo, para que los creyentes, nuestros hermanos en Éfeso, ya no anden como, ¿ya? Ya no anden como los otros gentiles, ¿ya? Dicho eso, entonces aquí vemos una larga lista, o quizás corta lista, de lo que Pablo específicamente por medio del Espíritu Santo le pide a los hermanos, ¿ya? Dentro de todo eso que estuvimos viendo, al momento de analizar esto de quítense de vosotros, que es el versículo del cual vamos a retomar, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, que viene hablando obviamente y justamente de lo que respecta al Espíritu Santo y a no contristar al Espíritu Santo, que era lo más importante de lo cual Pablo estaba diciendo acá. O sea, al decirnos todo lo anterior al versículo 30, Pablo también nos dice acá, y no contristéis, en sumatoria lo que viene diciendo, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la persona del Espíritu Santo la cual se contrista con nuestros pecados, se contrista cuando andamos en la vieja naturaleza, se contrista, digo, cuando no andamos como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados, así como comenzó Pablo en el capítulo 4 en el versículo 1, ¿ya? Y por eso es que de nuevo Pablo acá, en el 2 cuando dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, nos va a venir a decir después en los versículos 32 esto de antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. También entonces nos va a venir a hablar de este contraste inicial que había hecho Pablo en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Ya va a resumir, a englobar. Entonces, retomando del 31 y haciendo ese contexto ya general de lo que hemos visto, tocamos los temas o los conceptos de la amargura, ¿ya? Y los tomamos en referencia al Antiguo Testamento cuando Dios advierte al pueblo en Deuteronomios de que ninguno de ellos se vaya tras los ídolos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, sabía Dios que en el corazón de ellos se iba a producir hiel y ajenjo, ¿ya? O tristeza y amargura, este veneno, este elemento tóxico, ¿ya? Que iba a irradiarse en el pueblo producto de todo esto. Entonces, la amargura ligada a qué? A que el corazón engañoso del hombre, al apartarse de Dios, genera esto, amargura. El corazón no es un corazón contento, sino que es un corazón amargo producto de los pecados del hombre, según lo que ya hemos visto en Deuteronomio y también vimos en otros pasajes de la Escritura. Respecto al enojo y a la ira, también estuvimos viendo el concepto de que era lícito enojarse, ya como había dicho antes, airaos pero no pequéis. Entonces, el enojo y esta ira que nos está hablando del 31 claramente va ligado con la malicia, con el mal, con el pecado, con un enojo que sí le da lugar al enemigo, que sí peca, que sí trae consigo mismo por consecuencia entonces el pecado. La amargura, el enojo y la ira entonces deben ser quitados de vosotros, les dice Pablo a los Efesios, y después añade lo que vamos a seguir viendo el día de hoy, que es la gritería, la maledicencia y toda malicia, ¿ya? Entonces, ahí me gustaría escucharles qué entendemos por gritería y maledicencia. Primero, ya vamos a hablar de estos dos conceptos para después pasar al tercero. ¿Qué es para ustedes, hermanos, que Pablo nos diga o les diga a los efesios, y que nosotros obviamente lo apliquemos para nosotros, pero le diga a ellos en ese contexto que se quite de ellos toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, perdón, según todo el contexto que hemos estado viendo? ¿Qué entonces querría decir ahí Pablo con gritería y maledicencia al dirigirse a los hermanos? Les escucho. Es algo que no debe estar pasando. Debiéramos estar en una actitud diferente de estar gritando o maldiciendo o colocando en forma negativa cosas que no son las que a Dios le agradan.
¿ya? Pero dentro del contexto, ¿qué tiene que ver la gritería y la maledicencia con la ira, con el enojo, con la amargura? ¿Qué tiene que ver? Eh, Puede ser que una cosa traiga a la otra. ¿Ya? Que una cosa traiga a la otra. ¿Qué más? ¿Qué más puede significar la maledicencia? Mire, les voy a poner acá. El Grite- maldecir, maldecir, ya, gritería y maledicencia. Entonces la maledicencia es maldecir y la gritería, es ¿qué gritar, estaría así? Ya, gritar. gritar, ¿no es cierto? Es levantar la voz, esbozar con violencia para algunos el tono, ¿ya? Algunos dicen un clamor, ¿ya? En el griego, gritar o llanto, relacionado con el grito, con el llanto. Y ahí está la palabra, se las voy a poner, Cravier, Cravier. ¿ya? Alboroto verbal, miren, aquí es interesante, alboroto verbal. En Hechos 23:9 dice, se produjo entonces un griterío enorme. Se levantaron algunos de los escribas de la secta de los fariseos y protestaban, miren, violentamente, diciendo, no hallamos nada de malo en este, no, en este hombre. ¿Y si acaso le ha hablado un espíritu a un ángel? Y después dice, y como el altercado, miren, arreciara, temiendo el tribuno que despedazaran a Pablo, ordenó que bajara la tropa y lo sacaran de entre ellos por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le aparece el Señor y le dijo, ánimo, porque como testificabas fielmente acerca de mí en Jerusalén, así también tienes que testificar en Roma. Y eso está en el contexto de cuando Pablo entonces está ante el Sanedrín de los judíos, ¿ya? En ese discurso entonces se utiliza este alboroto verbal y vemos que en el contexto hay protesta, hay altercado, perdón, y es una protesta violenta, ¿ya? Es con violencia generalmente estos griteríos que se dan en los contextos que vamos a ir viendo. También, por ejemplo, en Mateo 25:6 dice, pero a la medianoche hubo un clamor, ¿ya? He aquí el novio, salid a su encuentro. Y se acuerdan que esto está dado en el contexto de la parábola del Señor. Y acá entonces el Señor utiliza esta palabra, que es cragué, ¿ya? Que también se ve en Lucas, perdón, también se ve en Lucas 1:42, lo voy a poner aquí de nuevo, y dice, y exclamó a gran voz, ahí está, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Se acuerda el ángel cuando habla con María? Y María le pregunta, ¿por qué se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Ya? Ah, perdón, este no es el contexto del ángel, este es el contexto de Elizabeth, perdón, de Elizabeth, cuando María se encuentra con Elizabeth y después el bebito salta. ¿Ya? ¿Se acuerdan Juan el Bautista? En el vientre. Y ahí está la palabra gritar, cragué, ¿ya? Y también después de eso podemos ir viendo otro contexto que también se nos da acá en Efesios, que es la palabra, ¿ya? Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y maledicencia. Entonces vamos a ver que lo mismo que pasa con la ira, uno de repente puede exclamar a gran voz, o sea, puede dar gritos de júbilo. ¿Se acuerdan quién da gritos de júbilo? En los salmos hay mucho. Grita, oh Sión, da voces de júbilo. ¿Ya se acuerdan? Ahí aquí tu rey viene. También lo podemos ver en los profetas, ¿ya? Los gritos de clamor, los grandes llantos, y aquí también lo vamos a ver, que se puede utilizar para referirse entonces a contextos determinados en donde se necesita ese énfasis, ¿ya? Para decir algo. En este caso, exclamar a gran voz diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el caso de Elizabeth a María. O en el caso de Pablo, cuando los del Sanedrín entonces se alborotaron violentamente para entonces querer despedazarlo. Entonces vamos a ver que se puede ocupar de manera positiva para dar un mensaje de importancia, de relevancia, que tiene bendición de por medio, o para agitar masas, para hacerlo violentamente y para ir en contra de alguien, ¿ya? En esos contextos entonces, ya hemos entendido que cuando acá dice gritería en este contexto, esta gritería pareciera ser, mejor le voy a preguntar, ¿qué pareciera ser esta gritería en el contexto?
¿Que es una gritería positiva, como la cual habla Elizabeth, o como la cual hablan los profetas, el salmista, o es una gritería negativa en el contexto? En el contexto debiera ser negativa. Ya, ¿por qué? Porque dice quítense, ¿no es cierto? Quítense de vosotros Sí, todas, y están ¿ya? juntos, gritería con maledicencia. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, como no me acuerdo quién dijo, lo más probable es que esta lista que da Pablo acá de quítense de vosotros, como ya hemos visto que está en el viejo hombre, todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado, ¿no es cierto? Está viciado conforme a los deseos engañosos según el versículo 22. Y por eso es necesario renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, Pablo al decir quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, entonces nos está diciendo una vez más que el viejo hombre, cuando grita, grita y trae pecado normalmente. Es un griterío que no le agrada al Señor. Pero por el contrario, cuando, por ejemplo, la nueva naturaleza podría eventualmente ya exclamar a gran voz, gritar de júbilo, gritar de gozo o gritar para bendecir. Por ejemplo, cuando muchas veces alguno de nosotros ha estado predicando, normalmente uno alza la voz, ¿ya? Alguno podría decir, oye, está gritando en la calle cuando predica, ¿ya? Pero esa gritería es una gritería eh, positiva, es una gritería, entendemos que agrada al Beneficioso. Señor cuando está ligada entonces a la obra y al avance de su reino aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, a lo mismo que el enojo y la ira son cosas que vamos a estar expuestos. Ahora, lo que va a importar es que ¿dónde se va a hacer ese enojo, esa gritería? ¿Se va a hacer en la vieja naturaleza? ¿Va a ser en la nueva? ¿En esa ira que agrada al Señor, esa ira santa, justa, en la cual sí se manifiesta su justicia? ¿O esa gritería en la cual uno va a bendecir a otro? En este caso, como poníamos el ejemplo de la predicación, pero en este contexto, esta gritería, o cómo debiésemos nosotros traducirlo, o entenderlo al menos a la luz del contexto, no es tanto como un llanto, un clamor o un lamento, ¿ya? Sino que es, como habíamos visto, una protesta verbal que normalmente viene con violencia, ¿ya? Es un grito violento. Para algunos, al menos, algunos comentaristas, viene a ser, como les decía, una palabra violenta, ¿ya? Un alzar la voz de manera violenta, que viene acompañada de violencia. Y la maledicencia, entonces, si es que estamos entendiendo bien que la gritería en este contexto es negativo, al unirlo, este i, ¿ya? Este nominativo lógico, que nos va a venir a decir que entonces se suma a la maledicencia, la gritería suma a la maledicencia. Entonces, la maledicencia acá, la palabra, para que ustedes también la vean, es vilipendio, es blasfemia, es vituperio, es difamación. Y en el de la Septuaginta dice difamación, que es un equivalente al hebreo, ahí el que sabe hebreo lo puede ver, que viene a ser injuria o calumnia. Entonces, acá se nos dice abusivas palabras falsamente dichas que dañan la reputación de la persona, nos dice este diccionario, ¿ya? Y está relacionado acá, es súper bueno, con el rumor, con la calumnia, con las malas noticias, con la mala reputación, con la injuria y con la difamación, ¿ya? Dicho eso, dicho eso, que si entendemos que la blasfemia entonces son estas malas palabras, esta mala reputación que uno puede llegar a dar a otro, este rumor, esta calumnia, y por sobre todo, en el contexto entendemos que puede ser esta injuria, este vituperio, esta difamación entonces a la honra de la persona en este caso. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo Pablo al decirnos que la gritería y la maledicencia, lo más probable, junto que con la amargura, el enojo y la ira, vayan juntos? Entonces, ¿con qué lo está ligando Pablo? La maledicencia. ¿Por qué lo pregunto? Porque la amargura va ligada al corazón, ¿ya? Al ser de la persona, al corazón propiamente tal, al estado de ánimo. El enojo y la ira también está ligado a un estado de ánimo. Pero ¿qué pasa con la gritería y la maledicencia? ¿Qué parte de nuestro cuerpo está relacionado ahí que ya ha hablado Pablo?
No sé si me entiendo, si me doy a entender. ¿A qué va ligado? Cuando yo grito, cuando yo maldigo, ¿qué ocupo? Está expresando amargura, enojo, ira, qué sé yo, cosas negativas que no ayudan. A la Sí, pero lengua. ya, ¿no es cierto? La lengua. ¿Y qué había dicho en el 29? Ninguna palabra corrompida Vida, salga de salve. vuestra boca, ¿no es cierto? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿ya? Si nos damos cuenta acá, Pablo ha estado hablando ya un poco de todo esto, de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, la maledicencia y de toda malicia. Ha venido hablando ya en los versículos anteriores de todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque entregarse a la lascivia estaba igual de relacionado en el Antiguo Testamento con el seguir a ídolos. ¿Ya? Y la amargura está relacionada con un corazón idólatra, con un corazón avaro, con un corazón lascivioso, que quiere deleitarse solo él y cuando no logra ese deleite propio, entonces se amarga. Cuando no cumple esa expectativa de placer, se amarga. Entonces, hemos visto o podemos ver acá, entre líneas, y quizás para otros muy explícitamente, que Pablo lo que viene hablando acá lo condensa y dice, quítense, ¿ya? O sea, este resumen es todo lo que les he dicho, entonces para que entiendan que no deben contristar al Espíritu Santo de Dios y por el contrario todo esto debe salir, ¿ya? Quítense de vosotros. Como había dicho anteriormente, desechando la mentira. Como dijo anteriormente, despojaos. Como dijo anteriormente, no andéis. Entonces vamos a ver que Pablo normalmente en este contexto ha venido hablando de una misma cosa, de que el creyente entonces no actúe como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque es necesario que del creyente no se diga que es una persona amarga, no actúe de esta manera, en enojo, en ira, en gritería y en maledicencia. Y por eso es que Pablo entonces ha estado dándonos estos consejos que vienen del Señor, con esa autoridad que viene de Él, diciéndonos entonces toda gritería y maledicencia debe salir entonces de entre ustedes. Y esto ya lo dijo en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, la gritería, la maledicencia, alguno puede decir, sí, sale del corazón, pero antes nos había dicho, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, el que está gritando, el que está maldiciendo, injuriando, entonces eso ya ha salido de su boca. Eso ya no ha generado entonces una edificación al pueblo de Dios de tal manera de que va a dar gracia a los oyentes. Y por el contrario, va a contristar al Espíritu Santo. Entonces, se va a pasar a llevar todo lo que Pablo ya ha dicho. Por eso es que Pablo entonces dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, es cosas que ya habló antes. Ya no es nuevo para los hermanos. Ellos no tienen que volver a preguntar, ¿y qué es la gritería y qué es la maledicencia? Pablo, ¿esto es nuevo? No, no es nuevo. Pablo ya lo ha dicho. No sé si alguien más quiere decir algo ahí. Que vea algo ahí. Algo más que quizás yo me haya saltado. Que en el caso práctico, en el tema práctico, uno igual tiene que tener mucho cuidado con normalizar esas actitudes, porque por algo está diciendo que hay que quitarlas, que hay que apartarlas del Claro. pueblo de Dios, porque uno puede ser, eh, estar a través de la amargura, del enojo, de la ira, cayendo en maledicencia o en gritería o en ambas. Y eso viene de la malicia, pues es una clase de malicia, es una clase de pecado que uno podría estarlo normalizando, podría tenerlo adquirido. Claro, exacto. Exacto, exacto, exacto. ¿Algo más que quieran decir ahí, hermanos? ¿Algún comentario más? Me gustaría agregar que lo que yo veo es que cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, esas son cosas que se van formando en el corazón y después ya da la acción, gritería y maledicencia. Y me acordaba del versículo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Eso. ¿Y nuestro corazón cómo es? ¿Cómo dijo Pablo que era? ¿Que estaba cómo?
En el 22 acá, ¿qué dice? Está que Viciado. el corazón del viejo hombre está viciado, ¿ya? Conforme, o sea, en el molde de, llevado por, en línea con los deseos engañosos, ¿ya? Entonces, por eso es que es necesario. Esto, entonces, eh, es necesario que sea quitado. Acá donde dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿qué podríamos decir de y toda malicia? ¿Qué podemos decir ahí? Se refiere a cualquier tipo de maldad. ¿Ya? La palabra malicia, acá, en el griego, voy a poner aquí en la Septuaginta, es malicia, maldad, depravación. ¿Ya? Malicia, maldad, depravación. ¿Ya? Uso común de sustantivos, una fuente de dificultad, dice acá. ¿Ya? Entonces, esta malicia, maldad o depravación de la cual Pablo nos dice, y toda malicia, ¿qué nos está diciendo cuando dice y toda malicia? En cuanto a lo escritural, en cuanto a lo de hacerse entender para los creyentes. ¿Cuál es el sentido de que él diga y toda malicia? Y nos siga enumerando, ya voy a hacerlo más específico, cosas tan específicas. ¿A qué se refiere con y toda malicia? ¿Qué quisiera estar diciendo Pablo ahí? Apunta a todo lo malo, todo lo que sea Ya, ¿no es malo. cierto? A toda depravación, ¿no es cierto? Toda maldad. Entonces, para fines prácticos, le está diciendo y todo lo malo, ¿no es cierto? Pero a mí me llama la atención el hecho de que les hable de manera grupal, les hable de manera que entre ellos y a cada uno de ellos saquen eso de sus vidas, porque eso va a afectar el, lo que dijo anteriormente y lo que dice después. Eso tienen esos comportamientos, esos pecados, esa maldad de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, la maledicencia, tiene mucho que ver con contristar al espíritu, con no dar una palabra de gracia. Tiene mucho que ver también con el no perdonarse, el no ser misericordiosos unos con otros. Ya, bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? ¿Algo más ahí, hermanos? Vayamos Cuando dice, mejor. Sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Entonces, la idea es cambiar el chip, ir a lo que realmente trae beneficio espiritual y no cosas negativas que se van acumulando en el corazón y van destruyendo agradar a Dios. Sino entramos a pensar en la porquería que se usa en una cosa y en otra y la gracia aparente de una cosa y otra, pero la verdad es que se está destruyendo más que construyendo un quehacer que aliente y que fortalezca a aquel que comparte con uno. ya. Entonces, cuando dice y toda malicia, ya. Entonces va ligado concretamente a qué cosa? A todo lo que ya nos ha dicho del 22 del viejo hombre. ¿Cómo yo entonces puedo quitar de la congregación? Porque lo que decía Ismael es que esto lo decía de forma colectiva, pero no deja de ser cierto también, obviamente, implícitamente, que para que esto se haga de manera colectiva,
primero se debe dar en el corazón personal, ¿ya? En el área personal, en la vida personal de los creyentes de Éfeso, ¿ya? Porque Dios no perdonó colectivamente a los efesios, sino que Dios, ¿qué hizo? Alcanzó individual y personalmente a cada uno de los que conforman la iglesia de Éfeso y formó, ya lo había dicho antes, un solo y nuevo hombre. Y cuando forma ese solo y nuevo hombre, entonces les dice, despójense. No tanto de manera grupal, en el sentido de que el colectivo se debe despojar, en sentido colectivo, sino que el mandato es en sentido propio. O sea, cada uno de ustedes que forman el colectivo, que forman, en este caso, la congregación de Éfeso, debe cada uno de manera personal, de manera íntegra delante del Señor, entonces, con esta nueva naturaleza que Él les dio, de despojarse del viejo, de renovarse en el espíritu de su mente y de vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando Pablo les habla de esta manera plural de vosotros, o cuando dice, y no contristéis, entonces en plural al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados y de nuevo dirigiéndose a ellos, entonces, obviamente que hay que entender, ya, como ya había dicho, que deben entonces ellos, de manera personal, delante del Señor, despojarse, considerarse, perdón, como dice otra escritura, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es de vital importancia. ¿Por qué? Porque para que se quite de en medio de ellos, del colectivo, con que una sola persona o dos personas no hayan quitado de ellos todo esto, que sean creyentes, obviamente, porque a creyentes se refiere, entonces claro que no van a edificar a la congregación. Claro que no van a dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque va a haber gritería, van a llevar a la maledicencia y al final un pecado atrae otro pecado. Entonces no se van a abstener de toda malicia, no se va a quitar de entre vosotros la amargura, el enojo, la ira. ¿Ya? Por eso es que es bueno, por ejemplo, en los ejemplos que vemos del Antiguo Testamento, cuando la hermana de Moisés, Miriam, junto a Aarón murmuran, Dios los llama a cuentas. Los llama a cuentas. Y vimos que uno de las acepciones de la maledicencia era el rumor, la murmuración. Ya algo que se le parecía era mucho eso. Entonces, por eso es que es importante y nosotros debemos velar, cuidar que entre los que nos llamamos creyentes, entre los que nos llamamos hijos de Dios, como decía Ismael, normalicemos estas cosas. Como no, mi personalidad es así, o es que yo soy así, irascible, o yo soy así, depresivo, amargo. No, eso no es propio de un corazón nuevo, de esa nueva naturaleza, no es propio de la nueva naturaleza. Entonces, la persona que intrínsecamente se defiende diciendo yo soy así o el Señor me aguanta así, el Señor me salvó así como soy, no, el Señor lo que quiere, y podemos usar estos versículos con total autoridad de parte de Él, es que se quite de nosotros todo eso. Entonces, parte de que seamos edificados es que si vemos que otro de nuestros hermanos o nosotros mismos estamos actuando de esta manera, entonces con toda la confianza del Señor, llamar a cuenta y decir, oye, estás actuando de la manera en la que Dios no quiere. Dios no quiere que tu corazón esté en amargura, que estés en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia y en toda malicia, o sea, en toda maldad, en toda depravación. Entonces podríamos decir en cualquier otro sentido en donde la nueva naturaleza no se esté manifestando para alabar al Señor, sino que la vieja sea la que se manifieste para, por el contrario, oponerse a lo que Dios manda. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo nos tratamos, pero por sobre todo es la vida personal de cada uno delante del Señor. Quítense de vosotros, lo puedo, por ejemplo, lo puede haber hecho Ismael, pero si yo, Andrés, no lo estoy haciendo, se va a notar igual en la congregación. ¿Por qué se va a notar? Porque la vieja naturaleza te va a llevar a eso, te va a llevar a pecar y puedes llegar incluso a contaminar al resto. Y lo más probable es que mi pecado, y lo hemos visto, el pecado de uno, claro que contamina al resto. Entonces, por eso es importante velar por nosotros, entre nosotros, con el amor del Señor. Y por eso es que Pablo les dice a los de Éfeso, oye, quítense de vosotros, anden como es digno del llamamiento, en el 1, en el 2, ¿se acuerdan? Perdón, en el 1, versículo 1. Anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, contrario a lo que va a decir después. O
soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya? Y ahí da toda la cátedra de cómo debe andar el creyente, este creyente que ha sido alcanzado por el Señor y que tiene esta nueva naturaleza, que es capaz entonces de quitar de entre ellos todo esto. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza, ya hemos visto, no peca, porque es creada en la santidad y en la justicia de Dios. Y por el contrario, la vieja, ya lo hemos dicho muchas veces, está viciada. ¿Ya? Dicho eso, entonces, y Pablo ya al sentar las bases de todo lo que ha venido hablando, les pone ahora conceptos positivos. Les dice antes, o sea, antes que todo esto, antes, no esto, no el 31, ustedes no deben actuar así, sino que antes, sed benignos unos con otros. Y aquí le introduce entonces la benignidad, le dice, sed benignos. Adelante, hermano Luis, ¿quería decir algo? Sí, está bien. Después de ser benignos hay que ser misericordiosos y perdonadores, o sea, tener la parte positiva que es la que necesitamos para reflejar lo que somos o lo que Ya, debemos ser continuamente. claro. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa sed benignos? ¿Qué significa una persona benigna? Buscar siempre lo bueno, hacer lo bueno, dar lo bueno, expresarse en una manera y estar dispuesto a colaborar, ayudar o lo que sea, y hacer el bien con el prójimo. El prójimo sienta de que este es mi hermano y a ese yo le voy a ayudar, voy a estar cercano, le voy a preguntar si necesita algo, voy a preocuparme de que sepa de que mi deseo es el que él sea misericordioso me da alegría de que estoy haciendo el bien para él y también me ayuda a mí en mi trabajo a desarrollarme regularmente. Ya. Acá nos dice la Septuaginta del diccionario, bueno, amable, sencillo, ya, útil en otros casos, misericordioso, honrado en otros diccionarios, bondadoso. La palabra ahí es, miren, es muy parecida Christos, ¿a qué es muy parecida la palabra benigno? Christos, Muy parecida a Cristo, Cristos. Christos, ¿Ven? Esta palabra, benignos, en la Septuaginta, cuando uno la relaciona, por ejemplo, en el Salmo 24 dice, bueno y justo es Jehová. Ahí está el benigno. Benigno y justo es Jehová. Después dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Jeremías, aquí también se ocupa el bueno, ¿ya? Higos muy buenos y otros malos. Acá en Daniel dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Por qué se utiliza aquí? Vamos a ver después que dice de oro fino, ¿ya? Si mal no recuerdo, era esa la palabra, ya que tenía que ver con lo bueno, con lo útil, ¿ya? Con lo que era honroso. En el Salmo, acá, perdón, no era el Salmo. Ah, no, estos son los Salmos de Salomón, no, nada que ver. Nada que ver. Tenía otro yo aquí, que lo perdí. Bueno, pero ahí ya vimos ejemplos del Antiguo Testamento donde se utiliza el nuevo, el bueno, perdón, la palabra bueno, Crestos, ¿ya? Que entonces nos venía a hablar de algo útil, honroso, bueno, misericordioso, ¿ya? Entonces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, antes sed benignos, entonces está anteponiendo a que antes de todo esto, antes de toda esta amargura, enojo, ira, gritería y todo lo que se lista acá, entonces debemos actuar de esta manera. De esta manera, entonces Pablo sí nos dice que debemos ser benignos. ¿Con quiénes? Podría preguntar uno. Unos con otros. ¿Y por qué unos con otros, Pablo? ¿Por qué el llamado es a ser benignos unos con otros? Entonces Pablo ya ha dicho acá que es ¿por qué? Porque somos Cuerpo. un solo cuerpo, ¿no es cierto? Un solo cuerpo y que él nos ha dicho que en amor, en la verdad del amor,
debemos crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, entonces se ayuda mutuamente, miren, según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose, esto es súper importante, lo voy a destacar, en amor. ¿Por qué es importante? Porque acá, de nuevo, hablar de lo mismo y nos va a decir, antes sed benignos, ya, unos con otros, entre ustedes, misericordiosos. ¿Por qué entonces dice buenos unos con otros y también misericordiosos? ¿Por qué añadir la misericordia en esta benignidad, en este ser útil, en este ser honrosos, ser buenos los unos con los otros? ¿Por qué la misericordia es importante en esto? En el contexto, no olvidemos, en el contexto. La misericordia, ¿a qué se antepone de lo que ha dicho acá? La benignidad, ¿a qué se antepone de lo que ha dicho acá? A la maledicencia. Y a todo, ¿no es cierto? Si yo soy bueno, soy benigno, entonces ya sé que estoy alejado de toda malicia. Si yo actúo con bondad delante del Señor, con esa bondad que viene de Él, con esa misericordia que viene de Él, en la nueva naturaleza que Él me da, entonces yo no voy a andar amargado. Yo no voy a andar enojado, airado, gritando, maldiciendo. ¿Por qué? Porque voy a tener misericordia. Si un hermano me pasa a llevar, yo voy a actuar con misericordia. ¿Ya? Si mis hijos me pasan a llevar, si mi esposo, mi esposa, cualquiera que sea miembro de la congregación, me pasa a llevar, entonces yo ¿cómo voy a actuar? Con benignidad, con misericordia. No voy a entrar en esa ira, en ese enojo condenatorio que trae pecado, que da lugar al diablo, que lleva a gritar, a maldecir, a murmurar, a decir, oye, lo que me hizo el hermanito, ¿sabes que me hizo esto, y a murmurar a las espaldas, y no a hablarlo con el hermano? Entonces, todo eso, como ejemplos, entonces lo que Pablo nos dice es sed benignos unos con otros. Y qué bueno es que diga unos con otros y no diga solamente con los creyentes. Lo hemos dicho ya. Nosotros sabemos que en la congregación es donde está nuestro primer llamado a cómo debemos ser, pero es cierto también que en nuestro diario vivir con otros también debemos actuar de esta manera. Estos mandatos y este quitarse de entre vosotros no es solamente en el marco de la congregación. Si bien está apuntando al marco de la congregación, sabemos que apunta también a todo. ¿Por qué? Porque nos habla de esta vida en la cual estamos viviendo y nos dice, no seáis como, no andéis como los otros gentiles, que andan ajenos de la vida de Dios, y este de la vida de Dios, esta vida de Dios, no es solamente en la iglesia, sino que es en todo. La vida que Él nos da, esta Por novedad de supuesto. vida, esta vida en abundancia, es en todo sentido. Entonces, este sed benigno es en todo sentido. Este misericordioso es en todo sentido, unos con otros, unos con otros. Y de hecho, Él lo va a volver a decir, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, este En Cristo. misericordioso, adelante, hermano, adelante, hermano Luis. ¿No? Ahí está el concepto. Uno tiene que tener claro de que lo tiene en forma precisa. Si lo tiene en forma precisa, debe practicarlo en forma precisa, en forma continua. No llegar y decir, lo hago así ahora y no importa en 2 o 3 días más, lo voy a hacer de otra manera. No, hay que ser constante. Ya. Entonces, esto de ser compasivo, como nos dice en la Septuaginta, ya, o de corazón tierno, ya que se usa también, compasivo, misericordioso, entonces nos viene a hablar de esto, de que debemos entonces aplicar esta misericordia con los otros, ya, y entendiendo también que debemos ser benignos. Y que bueno es también que ligue la misericordia con el perdón, porque es lo mismo que Dios hizo, que va a decir Pablo y va a argumentar Pablo, el argumento que Pablo da para que el creyente sea benigno, para que el creyente sea misericordioso, es que debemos perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios también te perdonó a ti en Cristo.
Dios te perdonó también a ti en Cristo. Y Cristo mismo dijo exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan cuando habla de el siervo este que no quiso perdonar la deuda del otro, que el rey le había perdonado su deuda a él, y él no quiso perdonar la deuda de otro, y lo obligó a pagarle todo? ¿Se acuerdan lo que hace el rey enojado, el juez? ¿Qué le dice? Dice, ah, no le perdonaste a él, entonces yo tampoco te voy a perdonar a ti. ¿Por qué? Porque así como yo te perdoné y tú no perdonaste, entonces tú que metiste, no quisiste perdonar, entonces yo a ti te voy a meter a la cárcel, ¿se acuerdan? Y me vas a pagar hasta el último cuadrante. ¿Se acuerdan o no de la parábola esa que el Señor Jesucristo hizo? La vamos a leer. ¿Se acuerdan dónde está o no? Oh, se me va a descargar el computador. Denme un momentito y voy a buscar el cargador y vuelvo. Mientras tanto, busquen la parábola y a ellos se las proyecto. Ya, hermanos, ahora sí. ¿La encontraron o no? ¿Se acuerdan dónde está? Mateo 18, Exactamente, 18, ¿no es cierto? 21, 21 en adelante. Exactamente. Dice, acá voy a leer un poquito antes, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, miren, esto es súper bueno porque el Señor ya lo dijo, miren, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele entrando tú y él solos, contrario a la difamación, ¿no es cierto? A la murmuración, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este texto igual se ha utilizado muchas veces en otros sentidos, pero el contexto en el cual está dado es en este contexto de la reprensión que hay entre los hermanos, y que Dios, si el hermano no quiere entender, entonces se consta o Cristo constata de que Dios está ahí de testigo, ya que está entre dos o tres que están congregados en su nombre para saldar aquellas cuentas o para tomar esos acuerdos, en este caso de tierra, ¿ya? En ese sentido, y también cuando dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, y da el por qué. ¿Por qué va a ser hecho? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿ya? Entonces, en ese contexto está esta célebre frase que, perdón, que nosotros usamos. Después dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Miren, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Después dice el 23, por lo cual el reino de los cielos, o sea, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces? Y él le dice, 70 veces 7. Y aquí Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Miren, el reino de los cielos. ¿En qué reino estamos nosotros, hermanos? ¿Ya estamos en el reino de los cielos? ¿O este reino de los cielos es futuro? ¿O no ha venido el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿Cuál es el reino de los cielos? ¿Tenemos respuesta, no, hermanos?
Jesús, ¿qué predicó en Mateo? Cuando aparece. ¿Qué dice? Miren, yo le hago preguntas, hermanos, porque quiero ver y quiero, es mi anhelo y el anhelo del Señor, entiendo también, que todos estemos alineados en las cosas que entendemos de la Escritura, ya que la hemos estudiado tantas veces juntos, tantos años llevamos juntos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿el reino de los cielos es ahora, es en el futuro? Entonces, veamos, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor acerca del reino de los cielos? ¿Se acuerdan? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. No se está acercando, no va a venir, no ya vino, sino que ahora, en el tiempo de Juan el Bautista, en ese tiempo, él dijo, se ha acercado. O sea, ahora el reino de los cielos se acercó, es ahora. No es después en el tiempo 2000 años más adelante, sino que es ahora se ha acercado. Y le dijo, o Jesús, o sea, Juan el Bautista dijo, pues este, o sea, hablando del Señor, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ya? Entonces, el reino de los cielos es ahora en el futuro, o en el futuro. En esa época ya estaba. Ya, ¿no es cierto? Ya estaba. Entonces, cuando Cristo está dando y diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo, hermanos? Cuando dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué le está diciendo aquí? Que todos van a rendir cuentas. Ya, ¿y qué más? Hablando del reino de los cielos. Que dice quiso hacer cuentas con sus siervos. Ya, ¿y quién le pregunta qué cosa a Cristo? ¿Cuántas veces ha de perdonar a su hermano? ¿Y quién se lo pregunta? Pedro. Ya. Entonces, en el contexto, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? Y Jesús le dice a Pedro, no te digo 7, porque Pedro le dijo 7, ¿no es cierto? Así como voy a perdonar harto, 7. Jesús le dijo, no, sino que aún hasta 70 veces 7, por lo cual, o sea, siguió hablando Jesús, por lo cual el reino de los cielos, o sea, por lo cual lo que estamos viviendo ahora, por lo cual donde ustedes son parte de este reino, por lo cual como yo soy el rey y ustedes los siervos, entonces por lo cual él le pone ese paralelo y les dice, el reino de los cielos es semejante, ¿ya? O sea, no es tal cual esto, sino que lo que está queriendo decirle es que es semejante. ¿Por qué? Porque viene a preguntarle de cuántas veces debe perdonar y le dice, quiso hacer cuentas con sus siervos, o sea, ustedes me deben en la parábola, Jesús, ¿ya? Ustedes me deben. Entonces quiso hacer cuentas y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, es muchísima plata, muchísima plata. Algunos dicen que es más de lo que podía pagar en vida, es muchísimo. O sea, era algo impagable. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea aquí. Y le dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. O sea, ¿qué hizo ahí? El que no podía pagar, ¿en qué se convirtió al no poder pagar? Cuando dice ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, ¿en qué lo convierte? ¿Es libre ahora que no puede pagar o no es libre?
¿Están ahí o no? ¿Me escuchan? Va a ser esclavo de aquel a quien es vendido. Ya, ¿no es cierto? Va a ser esclavo ahora a causa de su deuda. Ya, antes era siervo, pero ahora va a ser esclavo. Esclavo en un sentido, algunos entienden más inferior, ¿ya? Si bien acá era siervo, pero no era esclavo al punto de que la voluntad estaba totalmente bajo otro, ¿ya? Y también con la degradación que venía en esos tiempos y en el contexto que el Señor quiere decir. Pero lo importante acá es que ese siervo no podía pagar, ¿ya? Y en este paralelismo que el Señor hace, en esta parábola que él da, o en esta historia que él da, entonces dice, es semejante a un rey que llama al siervo, el siervo no puede pagar, y este, como no puede pagar, entonces él le ordena que sea vendido. Y no solo él, no solo el que adquirió la deuda, sino que la mujer, los hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo dice, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, miren, en el perdón, recuerden, en el perdón, ¿a qué fue movido? En este contexto de cuántas veces he de perdonar a mi hermano, ¿a qué fue movido? Misericordia. A misericordia. Y dice, le soltó y le perdonó, miren, no lo suelta y le dice, ok, me pagas después. No, sino que lo suelta en esa misericordia, en esa, al ver la miseria de él y pasa por el corazón del rey, entonces ve todo eso y lo perdona. Y no solo eso, sino que lo suelta, lo perdona y lo deja ir. Lo deja ir. Pero el 28 nos dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. O sea que otro que era semejante a aquel siervo. ¿Ya? Otro que era semejante a él. O sea, otro siervo igual que él. ¿Y qué le dice? Que ve que le debía 100 denarios. Miren, 100 denarios. Eso era pagable. Era mucho menos que los 10.000 talentos. Algunos en perspectiva han dicho debía $1.000.000 y este le debía 1.000 pesos. Por poner el contraste. Algunos lo toman así. Entonces, le debía 100 denarios y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba, dice, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, miren, lo mismo que hizo el otro, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué hizo el consiervo? O el siervo en este caso, del rey que había perdonado, dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos, o sea, otros siervos estaban viendo lo que pasaba entre esos dos siervos, ¿ya? O sea, habían otros espectadores de esta situación que estaban viendo, oye, el rey perdonó a ese y este otro no lo quiso perdonar. Increíble, el rey le perdonó los 10.000 talentos, pero nuestro amigo aquí querido no quiso perdonar al otro que le debía 1.000 pesos y lo mandó a la cárcel. Entonces fueron, dice, fueron, ¿ya? Y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Pero antes, mire lo que nos dicen, se entristecieron mucho. Estos consiervos se entristecieron al haber visto gran misericordia del rey, de aquel a quien servían, se entristecen al ver que el consiervo no actuaba igual que el rey. Entonces fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, miren, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también, miren, Efesios 4, tener misericordia de tu consiervo? Efesios 4, consiervo. Aquí podemos decir los unos con los otros. ¿Cómo yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, esta ira sí que es justa, esta ira sí que agrada en este contexto, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y aquí miren lo que dice y cómo remata el Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano en sus ofensas. ¿Ya? Así hará también mi Padre Celestial, dice, con vosotros, si no perdonáis, y miren, de todo corazón. No es a medias, es de todo corazón. Cada uno
a su hermano sus ofensas. Entonces Pedro le dice, Señor, perdono 7 veces, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, no, 70 veces 7, mucho más de lo que puedas, mucho más de lo que tú creías, Pedro, mucho más de lo que me preguntaste. Eso que tú querías es 70 veces lo que me dijiste. Si Pedro hubiera dicho 10, 70 veces 10. Si Pedro hubiera dicho 8, 70 veces 8. Entonces, lo que tú pensabas es aún mucho más. Y es bueno ver esta historia a la luz de lo que estamos viendo en Efesios, porque Jesús ya se los dijo a los apóstoles. Y Pablo, como es un apóstol a los gentiles, lo aprende del mismo que lo dijo aquí en este contexto, cuando después tiene esa rica comunión con Jesucristo. Cuando él dice, yo no lo recibí de hombre alguno, lo que yo sé lo recibí de Dios, de Cristo, de él mismo. Entonces Cristo de nuevo ya lo dijo y aquí es claro, es categórico. Nosotros en esta misericordia debemos perdonarnos los unos a los otros de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas, porque o si no el Padre Celestial hará lo mismo que con nosotros acá, lo mismo. Y aquí le está hablando a los discípulos, a los que fundaron la iglesia, o sea, perdón, fundamentaron la iglesia, eso quería decir, fundamentaron a la iglesia en las doctrinas del Señor. Entonces, es importante acá ver que Pedro le pregunta hasta 7, ¿eso debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice, no, porque el reino de los cielos, y aquí está el argumento, el reino de los cielos, o sea, donde ustedes están viviendo ahora, en este reino espiritual y físico a la vez del Señor Jesucristo, en la iglesia misma, en su cuerpo, y Él como cabeza, nosotros entonces como el cuerpo de Cristo debemos perdonarnos los unos a los otros con esta misericordia de todo corazón, cada uno sus ofensas. Y aquí nos dice solo algunas ofensas, no dice cuando mienta contra ti, no dicen tal y tal cosa, no, aquí dice sus ofensas, o sea, todo. Cualquier cosa que tú puedas llegar a pensar, si tu hermano va y te pide perdón con un corazón arrepentido, el Señor te dice perdónalo de todo tu corazón, porque el Señor a ti te perdonó también a sí mismo. Y por eso es que el argumento de Pablo no está basado en lo que ellos piensan, sino que está basado en lo que Dios hizo. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Cristo ratificó esto mucho antes cuando dijo, así también mi Padre Celestial lo hará con vosotros. Si no perdonáis, aquí es el contraejemplo, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, importante ver que Pablo acá, ya, y que Cristo también lo había dicho antes, vuelve y nos dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es fundamental, hermanos, porque cuando Pablo ha dicho que debe primar el amor, cuando Pablo ha dicho que la unidad, cuando Pablo ha dicho que la paciencia, la humildad, la mansedumbre, el soportarnos, el vínculo de la paz, todo esto podríamos decir que se resume en que, nuevamente, y siempre la gloria tiene que ser a Cristo, en lo que Dios hizo por medio de Cristo, que Dios nos perdonó en Cristo. Y es rico que ese en sea como base. Ese en Cristo es, ¿por qué? Porque el fundamento de lo que Dios hizo es Cristo. El fundamento de dónde debe venir este perdón es Cristo. Entonces, cualquier cosa, por más garrafal que pueda ser, entiendo yo al menos a la luz de las Escrituras, la cosa más horrorosa quizás que pueda llegar a ser algún hermano tuyo, algún miembro de la congregación, nosotros estamos llamados a perdonar. No hay límite para demostrar ese amor. Como dice Pablo, no hay ley para demostrar ese amor con el cual Dios por medio de Cristo nos perdonó. Y nosotros también, como pequeños Cristos, que somos cristianos, entonces debemos también replicar esto. Cualquiera que sea la deuda, aunque sea impagable, aunque sean 10.000 talentos, como en la parábola del Señor, en la historia del Señor, el reino de los cielos es semejante a ello. Cualquier cosa que sea, por muy impagable, aquí Pablo nos dice, Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Cualquier pecado que uno pueda decir, oye, no lo puedo perdonar. No, sí puedes perdonarlo. Debes perdonarlo. Es un mandato. Debemos perdonarnos a nosotros, entre nosotros. ¿Ya? Entonces, súper bueno, porque aquí Dios, o sea, perdón, Pablo lo está mostrando en la iglesia y Cristo antes se lo mostró a sus discípulos, entre ustedes.
Entre ellos le dijo, cada uno a su hermano sus ofensas. Y es muy bueno entender que yo no puedo estar en una correcta relación con el rey de esta historia si es que no perdono a mi hermano. ¿Por qué? Porque el rey me va a llamar a cuentas y me va a decir, ¿por qué no lo perdonaste, siervo malvado? Yo te perdoné y tú no lo hiciste con él. Y Pablo también acá, para tener una correcta relación con Dios, yo también debo perdonar a mi hermano en Cristo. Entendiendo que Cristo me perdonó a mí. Entendiendo que Cristo lo perdonó a él. Porque es mi hermano. ¿Cómo yo no voy a perdonar a mi consiervo? Si ambos servimos al mismo rey que perdonó a mi hermano. ¿Cómo yo voy a tener a mi hermano en la cárcel de mi corazón? ¿Cómo yo voy a tener a mi hermano ahí con el verdugo? Si él a mí me rescató de ahí, me dijo, no, no vas, porque te perdono, te dejo ir. Los 10.000 talentos ya no están, se borra tu deuda. ¿Y cómo yo voy a andarle cobrando a mi hermano? ¿Quién soy yo para retener a mi hermano en la cárcel? ¿Soy yo acaso el rey? No, soy un consiervo. Entonces, importante acá que la base del amor de nosotros, hermanos, nuevamente es Cristo, ¿ya? Nuevamente es Él. Nuevamente es que se manifieste esa misericordia, esa benignidad que debe existir entre nosotros. Yo sé que es muy difícil, muchas veces en el corazón, obviamente carnal nuestro, cuando estamos ahí en un conflicto y vemos que alguien nos pasa a llevar y vemos que, oye, no me gustó esto, esto y esto otro, no me gustó esta broma, no me gustó esto, cuesta, ¿ya? O me hicieron esto, cuesta. ¿Por qué? Pablo ya lo dijo, porque el corazón está viciado. Este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Entonces yo no voy a estar manifestando la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque el viejo hombre no convive con ello. El nuevo hombre sí. Entonces, hermanos, nuevamente, para que cada uno de nosotros esté viviendo la vida digna, de esa digna vocación con la cual Dios nos ha llamado, debemos entonces cumplir esto, hermanos. Ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y es rico. ¿Quién de nosotros no ha sentido el perdón de Dios por medio de Cristo? Hemos cantado en la congregación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Cuando las dudas, las tormentas, las dificultades por lo que vivimos, por el hecho de coexistir juntos, alguno de nosotros peque contra el otro, entonces debemos recordar, oye, te perdono. Si hay un corazón arrepentido, te perdono realmente. Y si me están mintiendo y lo que estás haciendo es un falso arrepentimiento y yo no logro verlo y soy engañado, perfecto, pero yo en mi corazón te perdono. Si tú me estás mintiendo, yo voy a honrar a mi Dios. Mi Dios me dice que si tú vas delante de mí a pedirme perdón, yo no tengo por qué dudar de ese perdón al ver que es legítimo a mis ojos. Puedo equivocarme, es verdad, algunos engañan con eso, es cierto, pero nosotros sabemos que a quien debemos honrar es a Dios, es a Dios, ¿ya? Entonces, súper bueno entender, entonces, que somos llamados y tenemos las herramientas en Él para perdonar, ¿ya? Y no solo a nosotros entre nosotros, sino que a nuestro prójimo, ¿ya? A aquel inconverso quizás que nos ha traicionado, nosotros ya aplicándolo ahora, que nos ha traicionado, nosotros debemos entender, bueno, Dios es Dios justo, a Él nada se le ha escapado. Lo que es yo, lo entrego. Lo que es yo, lo dejo. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí eso y más. Yo, como dice Pablo, el primero de los pecadores que perseguía a la iglesia, imagínense, pero Él me perdonó. Él quitó de en medio el pecado mío y lo alejó como está alejado del oriente del occidente. Así quitó mi maldad delante de Él y me entregó esta vida y vida en abundancia que tengo ahora por medio de Cristo. Así que súper bueno entender, hermanos, que en nuestra congregación nosotros somos poquitos, poquitos, y se puede dar que producto de ABC motivo, entonces nosotros, la vieja naturaleza, como está viciada, nos quiera seducir y entre nosotros ocurran estas cosas. Y es bueno recordar, tener estos versículos, si alguno lo olvida, que otro también
a mí, por ejemplo, me saque del error si es que ven así a otro y nos estemos ayudando, motivando al amor y a las buenas obras y entendiendo que debemos perdonarnos. Es un mandato de Dios. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos, y el fundamento es unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios también te perdonó a ti en Cristo. ¿Ya? Eso, hermanos. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si no, damos por finalizado por ahora Efesios. Ah, no, no por ahora. Ahora terminamos. Efesios capítulo 4 y seguimos con el capítulo 5. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Efesios capítulo 4 en general o lo último de lo que hemos estado hablando. Sería bueno que vieras la palabra de perdón, del perdón o del perdonandos en el griego, que está relacionado con la gracia. Y ahí entonces queda en armonía con el versículo porque dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y a la luz de estos versículos y de lo que la misma palabra significa, entonces nos podríamos preguntar si acaso nosotros podríamos dejar de perdonar. Y también podríamos preguntarnos, ¿cómo es que Dios nos perdonó para que yo también perdone como lo hace Dios? Porque aquí dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cómo Dios me perdonó en Cristo? ¿De qué manera lo hizo? Bueno, ese cómo está haciendo la comparación para que nos comparemos y actuemos de esa manera. Y ahí entonces nos ayudaría también, aparte de lo que tú ya has dicho, también entonces no debería quedar ninguna duda en nosotros de que estamos completamente capacitados por la bendita nueva naturaleza que Dios puso en nosotros, y esto nos va a ayudar. Si a nosotros nos cuesta perdonar, entonces vamos a darnos cuenta inmediatamente que no andamos en el Espíritu. Y también, si nos cuesta perdonar, también vamos a ver que vamos a estar de nuevo contristando al Espíritu Santo. O sea, estaríamos netamente andando como un hombre natural, en la carne. Y el hecho del perdón, yo creo que es una de las características de los hijos de Dios, que podemos perdonarnos. Y ahí se nota claramente. Por eso que estos versículos que hemos estado analizando, de nuevo, son como un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos si está actuando la naturaleza nueva o estamos todavía en la naturaleza adámica y respondiendo como un hombre natural, un hombre caído. No un hombre semejante al Señor Jesús, no una naturaleza celestial, espiritual, sino que netamente carnal. Entonces todo esto nos ayuda. Entonces, de nuevo, ¿cómo Dios nos perdonó a nosotros? ¿Cómo nos perdonó? Es una buena pregunta. ¿Cómo me perdonó? Así que ahí te cedo, hermano mío, para que continúes. Vale. Ya sabemos entonces que es por gracia, ¿no es cierto? No lo merecíamos. Y ahí el Señor entonces nos perdonó en Cristo. Muy buena intervención también, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Ya. Continuamos entonces eh, con el versículo 5 después, ¿vale? Discúlpame. Antes de que pasemos al capítulo 5, en el contexto que de la parábola se le pide perdón, bueno, los dos siervos piden perdón, uno al amo, al rey, y el otro entre consiervos se pide perdón. El punto está que si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, entonces sería bueno, nos perdonó después que le pedimos perdón. ¿Cómo fue que lo hizo Él? ¿Qué condición tuvo que cumplirse para que el Señor nos perdonara?
porque dice que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, dice. Entonces tengo que tener claro cómo Dios me perdonó a mí, cómo te perdonó a ti. De esa manera yo debo perdonar a otros. Entonces, ¿se tuvo que cumplir alguna condición para que Dios me perdonara? En el Esa es la pregunta. contexto, en el contexto, no sé si alguien más le quiere responder. Ahí es la pregunta que hizo nuestro hermano. En el contexto ya hemos visto que es por el sacrificio que hizo Cristo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y en ese sacrificio que Él hace, entonces a nosotros por gracia, ya por gracia, entonces por medio de la fe, entonces es que Él nos perdonó. Y también es importante entender que cuando nos perdona, nosotros, no fue que nosotros le pedimos primero perdón a Él y dijo, allá, los voy a perdonar y mando a Cristo, no, sino que Él hizo todo lo que hizo y después nosotros nos otorgó nomás el perdón, ¿ya? Él lo otorga. ¿A raíz de qué? A raíz del Evangelio que, como Pablo también ha dicho, que nos da vida cuando estábamos muertos. Entonces, ¿cómo un muerto va a pedir perdón? Es imposible, tiene que dar vida. Entonces Dios da vida, capacita para que entonces cada uno de nosotros pueda alcanzar ese perdón, pueda en vida ya con esta nueva creación que Él hace, entonces ser llamado al perdón del Señor, producto de entonces del sacrificio de Cristo. Entonces por eso es bueno entender que, y es súper bueno el punto también que toca, se nos estaba yendo esa arista, porque cuando el Señor, ¿qué dijo al principio en Efesios 1? Que Él nos hizo aceptos en el amado, ¿ya? Nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención o perdón por su sangre, redención, perdón, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo abundar, y ahí nos va a decir todo, ¿ya? Y aquí ha dicho que es antes. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para, ¿no es cierto? Que fuésemos santos y sin mancha delante de amor, delante de él, perdón, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, él antes de que nosotros le pidiéramos perdón, él ya lo hizo. Ya, por eso es que él por gracia también. Por eso es que él hace todo para que entonces nosotros alcancemos esta bendita salvación y lleguemos a conocer el misterio de su voluntad, que se hizo después efectivo, dice acá, es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando reúne entonces todas las cosas en Cristo y después dice, en Él asimismo, o sea, en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, perdón, de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo. Entonces, todo esto, y después en el 13, cuando dice, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y habiendo creído en él, ahí el Señor entonces nos sella, pero ya hemos, hasta ese lapso de lo que está narrando Pablo, Dios ya había en su plan, en la eternidad, Él ya había dicho que nosotros íbamos a ser escogidos con el propósito, obviamente, de ser salvos para que viniéramos al conocimiento de la verdad, para que entonces fuéramos sellados con el Espíritu Santo y para que por medio de la sangre que Cristo iba a derramar a su tiempo, entonces nosotros obtuviéramos el perdón de pecados. Entonces, cuando hablamos de que debemos perdonarnos como Dios nos perdonó en Cristo, entonces estamos diciendo claramente acá que yo ya sé que mi hermano, por decirlo de algún modo, va a pecar contra mí en algún momento, alguien. Entonces lo que yo debo saber es que entendiendo que somos seres humanos, que somos creyentes que aún batallan contra el pecado en la nueva naturaleza, entonces entendemos que podemos llegar a pecar entre nosotros. Y por eso es que el perdonándoos unos a otros va ligado a entregar ese perdón efectivo por gracia delante de Dios, porque Él también lo hizo así con nosotros. ¿Ya? Él también previó, entiendo yo al menos, por lo que hemos estado estudiando, también prevé entonces que, y por eso también se hizo necesario un Salvador desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios al ver la consecuencia del pecado, entonces manda a su hijo en ese plan que él tenía para hacer efectivo entonces el perdón en nosotros y nosotros obviamente le íbamos a pedir perdón. ¿Por qué? Porque él nos llama de muerte a vida
y nos capacita para, entonces, por medio del Evangelio, adquirir esta gracia delante del Señor al perdonar nuestros pecados por la sangre derramada de Él. Asimismo nosotros entonces, entendiendo cómo somos, como dice Pablo acá, cómo es la vieja naturaleza, está viciada conforme a los deseos engañosos, entonces dicho eso, esta vieja naturaleza puede lesionar, puede ir en contra de otro hermano, puede hacerle daño a otro hermano. Entonces, sabiendo eso, nosotros qué debemos entender? Que también debemos perdonarnos los unos a los otros y entregar esa gracia, ese perdón, ese regalo inmerecido que Dios también nos otorgó a nosotros entregarlo entonces por medio de este perdón a otros, que también pecan contra mí, así como yo pequé antes contra el Señor, y Él aún así me otorgó ese perdón. No hubo necesidad, como vimos en el contexto, de que yo le pidiera perdón primero para que él actuara, sino que él actuó antes y después entonces vino ese perdón efectivo para nosotros por medio de la obra que él hace conforme a la obra de Cristo, ¿ya? Eso más o menos, no sé si se entendió o si todos lo entienden igual. Pero al menos, claro, en el contexto y como dice que es semejante, por eso también le marqué el punto, es semejante a un rey, o sea, no es igual, calcado. Entonces acá el rey perdona al siervo, ¿por qué? Porque el siervo le pide perdón, pero entendemos que el rey era misericordioso, era movido a misericordia, ¿ya? Tenía esa característica, esa cualidad. ¿Y de dónde vemos esa característica o esa cualidad de ser movido a misericordia? ¿Quién es el Dios misericordioso o el Rey misericordioso? El Rey perdonador, el rey que paga la deuda. Sabemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, es semejante, podríamos decir, si queremos hacer el símil acá. Pero acá, claro, en la parábola o en la historia, se dice que entonces el siervo pide perdón y el rey lo perdona. Pero sabemos que Dios no fue así. Nosotros no le pedimos perdón primero y él dijo, te perdono, voy a mandar a Cristo. No, sino que él mandó a Cristo y otorgó el perdón por medio de el derramamiento de su sangre, ¿ya? En ese sentido. Y eso estaba desde antes de la fundación del mundo y por eso es que es por gracia, ya, porque nosotros no lo buscamos. No lo buscamos antes. Él nos buscó a nosotros. ¿Ya? Así que entendiendo también eso y poniéndolo en el plano nuestro, uno debería entender que mi hermano tiene la capacidad de pecar contra mí o yo de pecar contra mi hermano. Entonces debo saber que cuando peque, yo debo perdonarlo. No con el afán de que él peque y yo lo perdone. ¿Por qué? Porque Dios también dice que tenemos que alejarnos, quitar de entre nosotros toda malicia. Entonces no debemos estar buscando pecar para que mi hermano me perdone, sino que yo en este caminar con Dios en la nueva naturaleza no voy a pecar. Pero si ando en la vieja, claro, entonces que voy a ser seducido por los pensamientos engañosos de mi carne y voy a pegar contra mi hermano y mi hermano, entonces, si anda en la nueva naturaleza, entendemos, debería entonces aplicarse este perdón que viene de Dios, que otorga entonces este perdón como lo otorgó también en Cristo, para que nosotros también ahí lo hagamos extensible en su cuerpo, ¿ya? Y que el cuerpo esté sano, ¿ya? Porque esa es la idea, es como cuando nos debilitamos, cuando nos enfermamos que el cuerpo, perdón, se resiente y es necesaria una reparación, entonces en el perdón que nosotros otorgamos, también entonces actuamos de esa manera, reparamos, ayudamos a que el cuerpo esté sano, esté saludable, al no haber ninguna tara entre nosotros, ningún pecado que nos aleje y nos haga entrar en conflicto. Eso, no sé si alguno más quiere decir algo ahí. No sé si le entendí bien hacia dónde apuntaba también, hermano. Otra cosa que se puede ver acá es que el hecho esto de las palabras, desde el versículo 29, las palabras corrompidas, y después donde dice gritería, etcétera, vemos que las palabras causan pero muchísimo daño y generalmente uno hiere mucho con palabras. Puede herir con hechos, ya con actos, ya, no necesariamente con palabras, pero también uno tiene que darse cuenta que nuestras palabras pueden ser para edificar
o para destruir, como ya habíamos visto. Y, y especialmente uno tiene que procurar, por la gracia del Señor, que estas cosas no se den, y para eso debemos andar en el nuevo hombre, ya lo has dicho varias veces. Pero lo importante acá es que uno puede, con esa malicia, la maledicencia, uno puede hablar muy calmadamente, pero con malicia, con palabra cargada, así que el oyente se da cuenta de que hay enojo que lo está reteniendo, que hay maledicencia, ¿ya? Pero uno no necesariamente puede estar gritando, o puede estar gritando, que todavía es también tan potente el daño que uno puede hacer, pero lo puede hacer gritando o lo puede hacer también marcando bien y poniendo ese acento malicioso que generalmente en las conversaciones se puede percibir, porque en los acentos, en los tonos, en la manera calmada o en la manera alterada o con un tono sutil pero malicioso que muchas veces revela que nuestra respuesta es netamente carnal, que uno se está aguantando y está procurando que no se note, pero eh, el corazón igual se manifiesta a través de nuestras propias palabras. Entonces, creo yo que estos versículos y tantos otros como están en las Escrituras nos muestran cuando reaccionamos carnalmente y cuando andamos en el Espíritu. Y a la luz de estos mismos versículos vemos ya sea que nosotros hemos dañado o nos hayan dañado, vemos cómo el perdón, el ser benignos unos con otros, ¿ya? Ver que ya sea que me dañaron, darse cuenta que es producto de una naturaleza pecaminosa y para eso entonces ser misericordioso, sabiendo que uno también ha fallado, y el perdón que por la gracia del Señor podemos nosotros también dispensar a otros, porque sabemos que hemos sido perdonados de toda nuestra maldad. Entonces siempre los principios que nos da el Señor a nosotros siempre apuntan a exaltar a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, de tal manera que Él sea siempre el ejemplo y podamos verle a Él en su actuar, y como el Espíritu Santo siempre exalta, glorifica a la persona del Señor Jesucristo, todo esto nos ayuda a nosotros a ir escalando, por decirlo de alguna manera, a la luz de estos versículos, despojándonos del viejo hombre, ir madurando esta nueva creación, de modo que podamos darnos cuenta cuán beneficioso es para el corazón del creyente el perdón, porque es una liberación plena, total. Los que podemos gustar de esto, saber que otros nos han dañado, pero que uno pueda perdonar, es realmente liberador. Y también cuando uno falla, tiene la esperanza, cuando uno peca, cuando uno daña a otros, tiene la esperanza también, a la luz de estos versículos, que Dios, obrando en el corazón de los suyos, cuando entre nosotros nos dañamos, Dios puede obrar perdón. Y también eso nos alienta, también eso es súper bueno para nosotros. Y en la vida diaria, en la familia, entre esposos, a veces las palabras a veces herimos bastante, nos herimos, pero qué rico es saber que en la familia cristiana esto del perdón se da y está ahí, siempre para nosotros un poder liberador que Dios nos da, que los hijos de Dios podemos gustarlo. Se puede dar entre esposos, entre hijos y padres, y teniendo en cuenta todo esto, cómo se nos manda a ser buenos, a ser benignos, o sea, a hacer el bien, y que nos demos cuenta que los demás tienen las luchas que tenemos nosotros, y eso nos lleva también a mirar a otros que fallan con misericordia. Entonces, todos estos pasajes son realmente preciosos para nosotros, los hijos de Dios, que por su gracia podemos ir entendiéndolo y ver cuán falto estamos o cuánto hemos ido avanzando. Obviamente que gracias al Señor
todo creyente avanzado. Así que le damos gracias al Señor por estos pasajes que nos dejan tanta enseñanza y vemos que las bendiciones que Dios nos da, esto de perdonar, es realmente glorioso, es esperanzador para quienes hemos fallado y también liberador cuando nosotros podemos perdonar de corazón, tal como veíamos en la parábola que nos enseñaste. Eso. Sí, y de esa manera, si nos tomamos también de la parábola, vemos que el reino de Dios o el reino de los cielos también se hace extensivo aquí en la tierra. Se muestra cómo es el reino de Dios, que es semejante a el reino de los cielos. Entonces, bueno ver que lo que de Dios viene, que es el perdón, la misericordia, entonces nosotros también podemos ser instrumentos, como decía nuestro hermano, para ser misericordiosos, para ser benignos, para ser perdonadores, entendiendo que lo hacemos por gracia, entendiendo que lo hacemos de parte de Dios. Y de hecho, es bueno porque en el contexto de la salvación, en 2 Corintios 5, ¿qué nos dice la Escritura? Que Él nos otorgó a nosotros, ¿qué misterio? Ministerio, perdón. ¿Se acuerdan? En 2 Corintios 5, La reconciliación. hablando, ¿no es cierto? 2 Corintios 5 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, miren lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, miren, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El siervo malo, malvado, vivía para sí, buscó su perdón, pero no perdonó a otros. Y dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya, entonces Pablo ahí también tomándose también un poco de los demás apóstoles, diciendo, si a alguien conocemos según la carne y según a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Miren, lo que estaba diciendo también Efesios, la nueva naturaleza, las cosas viejas pasaron, ya, o sea, la ira, la maledicencia, el enojo, la gritería, todo eso pasa, ya pasó ya no debemos actuar como los otros gentiles si lo enlazamos con Efesios, ya, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto, miren, proviene de Dios, quien nos reconcilió, miren, nos perdonó, nos volvió a traer consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio, miren, a ustedes ahora, a nosotros, en este caso Pablo, nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, miren, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles, esto es lo que les quería compartir, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cómo nos perdonó Dios? Dios en Cristo, Dios estaba en Cristo, eran uno, estaban, para los que creen que Dios abandonó a Cristo, ¿no? Aquí dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Cristo en la cruz no fue abandonado. Cristo en la cruz cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has perdonado? Está citando al salmista. No está diciendo que Dios lo abandona. ¿Por qué? Porque Pablo en 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo, con Él ahí, presencialmente, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros lo mismo, la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y nosotros, hermanos, cuando perdonamos, cuando Dios está también en nosotros por medio de su Espíritu Santo, nosotros también entonces debemos hacer esto.
si algún hermano pega contra mí, no tomar en cuenta los pecados de mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios ya perdonó a mi hermano, en este caso, a mí. Entonces yo también soy embajador en este sentido. También si lo aplico, ¿ya? Aquí está hablando de el perdón de pecados, ya para con el mundo. Pero entre nosotros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más debe ser esto, hermanos? El hecho de entender que no debemos tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es gracia, esto es lo que Dios hizo. Esto es como Dios nos alcanzó. Nosotros estábamos lejos de Él, pero Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Porque Él estaba en Cristo. Él no abandonó a Cristo, Él estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y a nosotros también nos encargó lo mismo. Entonces, en la congregación, hermanos, en medio nuestro, nosotros tomándonos de estos pasajes y de los que ya hemos visto en otras ocasiones y también los que se han mencionado, así es el amor del Señor, así es como Él nos perdona por gracia, no nos toma en cuenta los pecados. Si alguno de nosotros peca contra otro y te toca a ti pedir perdón, a veces cuesta pedir perdón, el orgullo y todo eso, pero vas a ver que tanto tú como aquel que te entrega el perdón, ambos son libres, ambos son libres. Tanto el que pide perdón como el que lo otorga, en este caso, entre nosotros los seres humanos. Ya nosotros somos libres. Por eso es que el Señor nos manda a perdonarnos entre nosotros, Él entendiendo nuestra condición, cómo somos. Entonces, lo mejor para nosotros, y si Dios lo dice, porque debe ser así, es que nos perdonemos. ¿Por qué? Porque Él también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y qué rico es saber que Dios no nos dice y no los perdonen, sino que por el contrario es hazlo, muévelo, perdona. Perdona tú a tu hermano en Cristo. ¿Ya? Así como Él también te perdonó en Cristo. O sea, nosotros debemos entender que el perdón viene y pasa por la obra de Cristo. Viene de Cristo y pasa por lo que Él hizo. O sea, yo entiendo que Él me perdonó a mí y como Él me perdonó a mí, yo voy a perdonar a mi hermano también en aquel que me perdona, que es Cristo. ¿Ya? Entendiendo que Él pagó mi deuda y yo también entonces voy a otorgar ese perdón que mi hermano viene a solicitar a mí. Y por eso es que después dice Santiago, o podemos tomarnos de Santiago, quizás cuando él dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor entre nosotros pasa esto, cubre multitud de pecados, porque cuando no nos reconciliamos, llamamos a la murmuración, llamamos al enojo, a la ira, y nos vamos dañando consecutivamente. Vamos generando un daño en los demás. Y qué rico saber que en amor, Pablo nos ha dicho ya, que debe moverse la iglesia de él, la iglesia de Cristo. Debe ser en ese amor que nos lleva a edificarnos, ¿ya? No solo con las palabras, sino también con ese uso, como había dicho anteriormente ahí, que da cada uno según su propia actividad y que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya? Así que eso, hermanos. ¿Alguien más quiere decir algo ahí? Si no, ya siendo Eh, las ¿Se 11. aplicaría solamente cuando el que nos ofende es un hermano, un creyente? Buena pregunta. ¿Qué dijimos? Que dijimos que no deben ser como los otros gentiles, ¿no es cierto? Los otros gentiles entre ellos no se perdonan, ¿no es cierto? Pero nosotros entre la congregación, nosotros también entregamos ese perdón y también dijimos que esto no se aplicaba solamente para con los de la congregación, porque Pablo, por ejemplo, en el 25 dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, no solo con su hermano, sino que también con su prójimo, y también dice acá y complementa, porque somos miembros los unos de los otros, ¿ya? Y ahí podría darse a entender de que aplicaría netamente para los hermanos, y en el contexto, está hablando entre hermanos, ¿ya? En el contexto de este que estamos viendo de Efesios, es entre hermanos, es entre la congregación, es entre aquellos que forman parte del cuerpo. Pero nosotros también hemos entendido, eso es aparte, porque acá en el contexto, como te decía, no está tan claramente reflejado, al menos lo que yo entiendo, pero entiendo que esto no solamente debemos aplicarlo a, a los hermanos, sino que esta vida, esta vocación, porque parte diciendo en el 1, que es una vocación con la cual fuimos llamados,
y esta vocación no es solamente para los de la congregación o para que se viva en la congregación, sino que entiendo yo que es para todo el aspecto de la vida, es en mi vida en general. Entonces, por eso es que después dice, con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, dice los unos a los otros en amor, etcétera. Y después va a decir acá, más adelante, acá, que crezcamos en todo aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces yo entiendo que si bien está dirigido a la congregación en este contexto, el hecho de que me mande o que me lleve a ser como Cristo, Cristo no solamente era misericordioso con sus discípulos, por ejemplo, sino que también era misericordioso y mostraba su amor para con el resto de los que él quiso salvar en ese momento y también con aquellos que quiso mostrar misericordia. Entonces, entiendo yo que en ese contexto de Efesios 4, sí, es solamente para los creyentes, en el contexto de la congregación de Éfeso, pero cuando veo esto, que debo ser como él no solamente con los suyos, sino que también mostró misericordia con otros, ¿ya? Con otros. Eso al menos entiendo yo. En el contexto, reitero, entiendo que es solamente para creyentes, ¿ya? En el contexto completo, pero en ese tipo de versículos, o en este versículo en particular, al querer llevarme a ser como él, entonces entiendo yo que también debo, cuando dicen el 13, ¿ya? Al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, entonces entiendo yo que también debe ser aplicado para el resto, ¿ya? Pero no deja de ser cierto de que en el 4, y de lo que viene hablando, en general es para la iglesia en Éfeso, o sea, eso es completamente innegable, ¿ya? Es solamente lo que yo he entendido o entiendo que también se debe aplicar para el resto, porque si no lo aplicara para el resto vendrían preguntas. O sea, en la congregación se debe quitar de mí todo esto, pero cuando yo salga de la congregación puedo tener amargura, enojo, ira, puedo gritar, puedo maldecir, puedo acercarme a la malicia. No, ¿no es cierto? Todos entendemos que no. Entonces, si bien el contexto está dado en la congregación, entiendo yo que el hecho de despojarte de la vieja naturaleza va a hacer que no solo en la congregación, sino que en tu vida diaria, no cuando solamente estés congregado con tus hermanos, sino que en la vida diaria estés mostrando, reflejando a Cristo, actuando en esa vocación para la cual fuiste llamado, ¿ya? No debemos entender esto como que, solo en la iglesia y fuera de la iglesia yo puedo hacer lo que quiera. No, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una vocación a la cual fuiste llamado y donde más se tiene que notar, donde más yo estoy llamado a ejercitarme en este uso, en esta actividad propia, es en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Estoy de acuerdo en eso. Pero también es cierto que para con los de afuera, en otros pasajes nos va a decir Pablo, que también debemos ser íntegros. Por ejemplo, cuando le dice a Timoteo, tú sé ejemplo para todos, ¿ya? En todo lo que Dios te ha hecho, tú sé ejemplo. Entonces, podemos ver que no se aplica solamente dentro de la iglesia, sino que yo entendería que estas cosas, yo cómo debo actuar delante de Dios, se tiene que reflejar a todo ámbito de mi vida, ¿ya? No sé si respondí tu pregunta o si me expliqué bien. Sí, 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 sí. Sí, era más que nada para ver si habíamos quedado claro en eso. Vale. Ya, hermano. Entonces, lo dejamos hasta acá y nos volvemos a reunir el próximo jueves, ¿vale?